Buenas tardes, estamos de nuevo recuperando el trabajo que iniciamos la semana pasada, retomando nuestra sesión del seminario Desde lo común al mundo común, una reflexión acerca de la comunidad política. Las ponencias de hoy darán continuidad a este proyecto que iniciamos hace ya varios meses y que tiene como marco el grupo de trabajo de Claxo, Reinvenciones de lo Común. Como ya había comentado, para aquellos que no pudieran ver quizá la grabación previa, nada más quiero decir ahora que este proyecto, que está enmarcado en el trabajo de Claxo, en el grupo de trabajo del 2019-2025, finales del 24, nos proponemos repensar el concepto de común. Pretendemos analizar críticamente la noción de común como principio político articulador que proponen Laval y Dardot. Y lo que hemos estado haciendo durante los últimos 2 semestres es confrontar este concepto con otros teóricos tales como Castoriadis, Toni Negri, nos proponemos trabajar Balibar, Ernesto Laclau, quizás Silvia Federici, en fin, estamos en esta línea un poco de revisión conceptual. Entonces queremos hacer una revisión crítica comparada y para ello enfrentamos distintos interrogantes. Ya mencionábamos la sesión pasada que nuestros 2 interrogantes guías son ¿qué nuevas cuestiones suscita la idea de espacio público como comunidad política al confrontarla con la propuesta de lo común entendido como principio articulador, tal y como proponen Laval y Dardot? ¿Qué perspectivas se abren en la actual reflexión sobre lo común para distintos movimientos sociales y paradigmas políticos, tales como, por ejemplo, el paradigma feminista? Consideramos que Reinvenciones de lo Común, el grupo de trabajo aprobado y articulado en torno a Claxo, ¿no? a la iniciativa de Claxo que recuperamos para este 2019, es una excelente oportunidad para continuar trabajando en esta renovación conceptual de lo político, y ese es el horizonte de nuestras investigaciones, nuestras lecturas, nuestros trabajos. Y en el caso de hoy contamos con 2 ponentes, Ernesto Magaña y Aura Cruz. Ernesto Magaña es pasante de maestría del programa de posgrado en el área de Filosofía Política de la UNAM, y Aura Cruz es estudiante del doctorado en Filosofía de la Ciencia en el programa de posgrado en el área de Filosofía, de Filosofía Política de la UNAM, pero no Aura, ¿verdad? Es del programa, el área es... Estudios Sociales y Filosóficos de la Ciencia y la Tecnología. Exactamente, sí, sí. Bueno, entonces, pues no vamos a demorar más tiempo, las presentaciones son un poquitito, quizá un poquitito largas, no demasiado. Vamos a darle primero la palabra a Ernesto Magaña, quien trae una presentación que ha titulado Del libre mercado a la empresa común, la técnica diluyendo a la técnica. Ernesto, tienes la palabra. Buenas tardes, gracias por la invitación. La preocupación, más que justificada por la desigualdad mundial de los ingresos económicos, la corrupción generalizada de la política y la devastación del medio ambiente en el seno del capitalismo financierista, ha motivado a Christian Laval y a Pierre Dardot a criticar radicalmente la racionalidad neoliberal, caracterizada por el imperativo de la competencia spenceriana, así como a reflexionar sobre un principio que corrija el torcido camino de la humanidad empresarial y neoliberal, el cual debe de ser una actividad democrática e instituyente de lo político que han denominado lo común. Para los autores franceses, el principio de lo común debe reorganizar no solo la esfera estrictamente política, sino también las relaciones económicas y sociales. Por ello, en la tercera parte del libro común, Ensayo sobre la Revolución del siglo XXI, reflexionan sobre la necesidad de reestructurar y resignificar el concepto de empresa, entendida actualmente como una unidad de producción en un entorno de competencia. Sin embargo, en sus análisis han omitido un elemento fundamental que determina la forma de la opresión actual, es decir, la función de la tecnología, lo cual los ha llevado a subestimar la dificultad de la transformación del mercado y a sustentar sus propuestas en un principio carente de contenido y sin un agente concreto de transformación. En esta reflexión sobre la empresa, queremos
Primero, entender la propuesta de los autores franceses. Después, pensar sobre la omisión de la tecnología en su pensamiento, así como la viabilidad de su propuesta en un entorno totalitario en el que se imbrican el sistema financiero, el Estado y la tecnología. Por último, nos apartamos de la línea argumental de los autores de lo común para mostrar cómo la técnica puede, si no trastocar radicalmente el capitalismo financierista, por lo menos tener una propuesta de resistencia o potencial de resistencia contra el entorno devastador. Entonces comenzamos con el primer punto, el mercado común, la democracia en la vida económica. El propósito de los autores franceses consiste en convertir el modelo de la empresa en una institución democrática con el fin de liberar al trabajo de la lógica del capital. Christian Laval y Pierre Dardot proponen pensar la empresa no como un proyecto que tiene que competir en el mercado para generar ganancias a costa de crear desigualdad e injusticias sociales, sino como una institución que se rija democráticamente para conseguir un fin. Los franceses dicen, abro comillas, liberar el trabajo de las garras del capital solo será posible si la empresa se convierte en una institución de la sociedad democrática y no sigue siendo un islote de autocracia patronal y accionaria, cierro citas. En el neoliberalismo, la empresa tiene el sentido de proyecto competitivo que busca el lucro, por lo que los autores buscan cambiar de sentido a este concepto con la finalidad de darle una acepción democrática, es decir, en el que se decida popularmente cuáles son los mejores medios para un fin. Para los neoliberales, cito, la empresa entendida como la unidad mínima de producción que entra en competencia con otros, cierro citas, es la categoría fundamental del libre mercado. Asimismo, para ellos, empresa no es tanto una institución o una organización colectiva, sino un proyecto que puede ser encarnado por un sujeto individual sin necesidad de cooperar con otros actores económicos, sino solo competir contra ellos. Desde esta perspectiva, una empresa puede ser una sola persona que tenga una idea de negocio y que compita con otros actores para conseguir un lucro. Ahora bien, para Pierre Dardot y Christian Laval, la connotación verdadera de empresa está en una asociación entre sujetos que tienen factores comunes para aprovechar esta circunstancia. Esta acepción la extraen del artículo 1832 del Código Civil francés, en el que se define la sociedad de la siguiente manera. La sociedad es instituida por dos o varias personas que convienen mediante un contrato a afectar a una empresa común, bienes o su industria con el fin de compartir o aprovecharse de la economía que de ello pueda resultar. Cierro citas. De lo anterior, los autores tratan de inferir que la organización de producción, en especial la empresa, debe de ser también una institución política conforme con su destino social. La propuesta es insertar el destino social en la empresa para resignificarla y desprenderla de una acepción neoliberal. Esta reinserción de lo social en la empresa no se debe entender como el traslado de la organización del trabajo a la esfera del Estado, es decir, que la economía sea dirigida ahora ya no por la oferta y la demanda, si es que alguna vez lo estuvo, sino por la planificación estatal, como sucedió con el socialismo real en la URSS y en la China de Mao Zedong. Los autores franceses quieren deslindarse desde un principio de la continuación del socialismo real. Hablando del mercado, nos advierten, no se trata, como algunos lo imaginaron en otro tiempo, de suprimirlo en provecho de un órgano burocrático de planificación y de reparto. Este contenido social no debe de ser transferido a una empresa que esté por encima de los actores económicos, una empresa estatal burocrática y planificada. No se trata de que la determinación del trabajo y el mercado ya no esté regulada por la libre competencia, sino por el Estado. Se trata más bien de que las empresas sean dirigidas democráticamente por los trabajadores y los asalariados. Christian Laval y Pierre Dardot nos sintetizan su proposición en estos términos. Se trata bien de reencastrarlo en la sociedad, de inscribir la libertad de las elecciones individuales de consumo en marcos decididos colectivamente, en particular a nivel local. No puede seguir haciendo uso del consumidor en contra del trabajador como ocurre hoy en día, sino construir una nueva institución cívica del mercado que uniría el autogobierno de los productores con la soberanía colectiva de los consumidores.
Para los franceses, el nuevo sentido de la empresa debe tomar en cuenta la libertad de elección del consumo en un marco colectivo y local. En efecto, reinsertar la participación social en la economía implica tener discusiones y diálogos directos y extendidos en un grupo local con la finalidad de llegar a acuerdos legítimos sobre el consumo y la producción. No se podría tener un esquema globalizado y especulativo como el sistema financierista actual, porque no permitiría establecer vínculos sociales para tomar decisiones. El proyecto de los franceses supone espacios locales y regionales en el que los ciudadanos, productores y consumidores establezcan una relación de horizontalidad y común para conducir las tareas económicas. La nueva institución cívica debe de ser constituida con un enfoque colectivo y en un marco democrático que posibilite la unión entre el autogobierno de los productores y la soberanía colectiva de los consumidores. Esta nueva institución no debe de ser una lucha encarnada y spencerista para manipular consumidores que engullan productos sin sentidos y producidos en esquemas de injusticia. Este nuevo mercado común no tendría que permitir, por ejemplo, que una persona de clase media en la Ciudad de México tuviera un dispositivo Apple que ha sido fabricado con explotación de otro desafortunado que ha estado en condiciones de riesgo por entrar a una mina en la parte más desolada del Congo para conseguir un mineral esencial en el funcionamiento de su aparato, o que haya tenido que estar en una ensambladora por horas colocando piezas sin saber que el producto que construye es un iPad. Hemos explicado cuál es el contenido de la proposición de los autores. Ahora es momento de plantearnos en qué situación nos encontramos para saber si es posible que con las propuestas de los franceses se puede construir un marco democrático como ellos plantean. El segundo punto, hacia la destrucción del mercado y el Estado. 2.1. Contubernio entre el sistema financiero, el Estado y la tecnología. En la nueva razón del mundo, Pierre Dardot y Christian Laval sostuvieron que la formación del mercado neoliberal en su fase financierista se apoyó en el aparato estatal, por lo que nada más lejos de la verdad de que el Estado y el mercado son dos entidades separadas y que no tienen ninguna relación. Esa tesis es correcta y reconocemos su aportación para diluir el mito del libre mercado. Sin embargo, sostenemos que los autores omitieron que hay otro gran actor dentro de este teatro de desigualdad del capitalismo financierista. Nos referimos a la tecnología. El Estado como estructura jurídica y social, coludida con el sistema financierista, se apropia cada vez más de la tecnología, en especial de la inteligencia artificial, para administrar y someter la vida de los ciudadanos hasta transformarlos en seres superfluos. En esta fase histórica, la tecnología podría estar subordinada a los intereses del marco mundial, así como de la fase histórica, la tecnología podría estar subordinada a los intereses del marco mundial, así como de la esfera estatal para conseguir un doble dominio. Por un lado, la reducción de los seres humanos en bases de datos y por otro, el crecimiento de grupos hegemónicos que fomentan un orden de desigualdad y una auténtica plutocracia mundial. La técnica es el instrumento para sostener un sistema basado en el financiamiento, la inversión y la especulación enfermiza mediante la reducción de los sujetos en bases de datos. Veamos un ejemplo de lo que sostenemos. Google, Amazon, Facebook, Apple y Twitter, GAFAT, son empresas tecnológicas que utilizan sus plataformas para reducir a los sujetos en espectadores de publicidad y bancos de datos con la finalidad de sostener un dominio financiero y estatal perverso. Detrás de sus test inocentes, estados, videos, así como de los bonitos emojis está la maldad tecnológica coludida con los negocios y la publicidad, porque en cada historia personal que cuentas en las redes, cada fotografía de ti, cada información relevante o intrascendente de tu vida se registra y se convierte en datos sobre lo que te gusta, lo que necesitas, lo que podrías tener. En definitiva, en información que será y que servirá para que te saturen de publicidad y ventas de productos. Las redes sociales se transforman en un control sutil y eficaz en el que el dominado participa activamente en su sometimiento, porque es él mismo quien se expone y pone sus vivencias en el escrutinio público. No es un poder externo quien le obliga a abrir la puerta de sus experiencias más íntimas y más personales, como en los totalitarismos clásicos, sino que él es quien se representa para que los demás lo vigilen
y para que las empresas hagan de él una estadística que sirva a la publicidad. No es necesario que nadie te exija información sobre tus propios pensamientos, porque tú mismo mostrarás lo que eres, el lugar en el que te encuentras y la disposición con la que estás. Tú mismo estarás tentado en compartir una imagen tuya con una musiquita simpática para que te localicen los mercenarios de la red. Tú mismo te convertirás no en una figura relevante para tus amigos, sino en un reducido receptor de publicidad. Asimismo, estas empresas tecnológicas son las joyas del sistema capitalista financierista que sostienen la hegemonía de Estados Unidos frente al resto del mundo. En el nuevo orden mundial, solamente hay 3 superpotencias que se disputan la hegemonía del globo: Estados Unidos, Rusia y China. En esta disputa, la potencia americana tiene ventaja sobre sus 2 contrapesos, debido a las riquezas y el poder que producen sus joyas tecnológicas y su sistema financiero. En palabras del geopolitólogo Alfredo Jalife Rame, Estados Unidos prevalece con su monopolio del Internet mediante los servicios del GAFAT, que aún no vislumbra competidores visibles, y su propaganda tóxica en la era de la posverdad desinformativa que empieza a ser horadada con el advenimiento de los impactantes multimedias alternativos rusa. Por ejemplo, Russia Today, Sputnik, Russia Insider. Las empresas tecnológicas de Silicon Valley sostienen la economía de los Estados Unidos, pero generan desigualdad dentro y fuera del país, ya que son muy pocos los multimillonarios y millonarios que recogen los beneficios del GAFAT y muchos los pobres que tienen que padecer el uso y la fabricación de los dispositivos tecnológicos. Tendríamos que nombrar, por ejemplo, la explotación y el saqueo que padecen los pueblos africanos de los minerales como cobalto, coltán, cobre y uranio para fabricar dispositivos tecnológicos con la finalidad de entender las injusticias que se esconden detrás de este plausible modelo de negocio en el estado de California. Acá hay una cita que me parece relevante. De acuerdo con la reportera Gema Parellada, en muchos aspectos de nuestra vida diaria hay una parte de África, como es el caso del coltán en nuestros teléfonos, ya que según datos de la organización Friends of the Congo, Amigos del Congo, el país africano concentra cerca del 80% del coltán mundial, un mineral de color negro pizarra compuesto de columbita y tantalita, que resiste altas temperaturas y que se utiliza para las baterías de dispositivos móviles, ordenadores, etc. Esto es por poner nada más un ejemplo. En suma, el contubernio entre el Estado y el sistema financiero y la tecnología tienden hacia una forma global de totalitarismo más sutil y refinado que el de los campos de concentración, el cual se caracteriza por la degradación de los seres humanos en bases de datos que serán vendidos a los negocios nacionales y transnacionales, lo que equivale a lo que Hannah Arendt nombró como la superfluidad de los seres humanos. La desigualdad del orden social entre pocos multimillonarios y muchos pobres, así como la constitución de una realidad violenta a la que nos estamos acostumbrando y que sirve para defender los intereses de la plutocracia mundial. En 2.2, una lucha asimétrica. En este contexto realista debemos situar la proposición de los autores sobre el mercado común. En principio, esta directriz parece un dulce sueño que no puede ser alcanzado, ya que la triple alianza entre los elementos citados no parece un enemigo que pueda ser vencido por un simple y llano principio de lo común, ¿no? En efecto, los autores franceses proponen un principio de corresponsabilidad que instituya lo común, pero no reflexionan sobre el agente social y concreto que ha de encargarse de destruir el contubernio maligno entre el Estado, el sistema financiero y la tecnología. Es por ello que su proposición carece de contenido. Ahora bien, aunque no estemos situados en la misma lógica de los autores, no por ello renunciamos a la reflexión sobre la posibilidad real de desafiar este monstruo de 3 cabezas cuyo nombre es Cancerbero y cuya misión es cuidar la entrada del inframundo. Sostenemos que, por muy organizado que sea este control, siempre es posible crear mecanismos para revertir la planificación y la administración de la vida mediante el uso de la misma tecnología. Claro, siempre y cuando no se descuide una reflexión profunda sobre la técnica y la tecnología, como lo hicieron los autores franceses.
La tecnología no es esencialmente totalitaria, sino que puede también tener un uso farmacológico en el sentido del que habla Bernard Stiegler, es decir, en un sentido curativo que libera de la opresión de la eficacia excesiva. Ese uso farmacológico puede nacer desde el seno más inferior de un Estado y hacer una lucha asimétrica contra el mismo. Sin embargo, primero es importante teorizar sobre el hecho de que la técnica tiene un sentido ambivalente, ya que por un lado se colude con el poder estatal para oprimir a los ciudadanos, pero por otro, y este es el importante, puede ser curativo para desarticular el control totalitario. Hay procesos sociales en los que la tecnología ha podido hacer recular al Estado. Pensemos en las recientes manifestaciones en Hong Kong, en los que los ciudadanos organizados con medios tecnológicos alternativos pudieron hacer en sus encaramientos y exigencias a sus derechos sin tener que sentir la represión autoritaria del Estado. También podemos citar las estratégicas bélico-financieras de Irán y Siria contra Estados Unidos. O sea que ejemplos no escasean. Asimismo, hay propuestas sobre el uso curativo de la técnica que sostienen que las personas se deben relacionar con la tecnología no de una forma consumista, sino creativa y productiva. Se debe realizar trabajo común de la red, desarrollar y usar software libres, navegadores de código abierto, etc. Conclusión, ¿no? Hemos visto que la propuesta de los autores franceses es un mercado democrático, pero que su reflexión y sus conceptos no nos dan elementos suficientes para pensar el cómo, el medio y la estrategia para vencer al cancerbero, por lo que carece de contenido su proposición en un contexto histórico y social atravesado por la triple alianza entre el mercado, el Estado y la tecnología. Por esto mismo hemos propuesto que el camino correcto para hacer recular al sistema totalitario es reflexionar exhaustivamente sobre el potencial emancipador de la tecnología y cómo debemos usarla de manera asimétrica contra el poder total. Ahora bien, pensemos que es posible realizar la propuesta de los autores franceses. Pensemos que tenemos todo el camino allanado para fundar un mercado común y democrático. Lo que a continuación tendríamos que pensar es si es deseable. Tendríamos que pensar si es deseable que, en el ámbito de la economía, fuese mejor que rige el principio de la democracia que el principio de la eficacia. ¿No sería acaso la democracia, en vez de un acierto, un impedimento para realizar las actividades destinadas al mantenimiento de la vida? ¿No será un error trasladar los principios que rigen la política, la discusión, la deliberación y los acuerdos para conseguir nuestra existencia? ¿Qué pensaría Hannah Arendt al momento de escuchar la propuesta de los autores de politizar la economía, como alguna vez se quiso economizar la política, economía política? Estos cuestionamientos los dejo para reflexionar juntos. No están de ninguna manera acabados, ni mucho menos, sino que sirven para dar pie a una discusión. Pues es todo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Pues texto polémico, sobre todo al final. Yo te había lanzado la pregunta: ¿cómo construir una nueva institución cívica del mercado en un mundo permeado por la técnica? Y bueno, pues yo creo que pues tomaste el reto y bueno, pues ya veremos a ver qué piensan los compañeros en la discusión. Vamos a darle ahora la palabra a Aura Cruz. Ella tenía como horizonte la lectura de la proposición la asociación en la economía debe preparar la sociedad de lo común, que hacen la Validardot, y yo le lancé un poco el reto de ¿se puede rehacer la sociedad a partir de la economía social? Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir Aura al respecto. Cuando quieras, Aura. Perfecto. Bueno, hola. Muchas gracias también por la invitación. Es un gusto poder compartir y conversar y debatir juntos. Y pues bueno, voy a avanzar con el texto. El texto se titula ¿Se puede rehacer la sociedad a partir de la economía social? Apertura sensible para una política de lo común. En su texto común, Ensayo sobre la Revolución del siglo XXI, Christian Laval y Pierre Dardot plantean 9 proposiciones, siguiendo lo que ya Montse había sugerido en la sesión anterior, que abrirán una sugestiva discusión alrededor de cómo concebir el principio de lo común.
A lo largo del texto, los autores dejan claro que el principio que ellos proponen se refiere a una praxis que se funda a sí misma, diferenciándolo así de cualquier intento de reificación. Una vez que en el texto se han discutido, diferenciado y aclarado las características de este principio, nos propondrán las mencionadas proposiciones. La quinta de ellas plantea la necesidad de repensar la economía social a la luz de este proyecto, de tal suerte que sea posible refundar a la sociedad y donde se reconoce que pueden encontrarse los espacios de reinvención de las subjetividades mismas, con antelación dominadas por una lógica neoliberal, como se habrá discutido a lo largo de este documento. La importancia de lo social, de las formas de vinculación cotidianas que se asoman en la producción, se manifiesta así finalmente en una proposición que puede dar causa al desarrollo de nuevas posibilidades de imaginación social, un concepto que toman de Cornelius Castoriadis. La proposición de Laval y Dardot es sin duda inspiradora y lejos de pensar que lo que aquí propongo es una carencia de su proposición, reconozco que a partir de su planteamiento es posible imaginar y extender sus ideas a una esfera que no tocan, la esfera de una apertura a la sensibilidad o, como adelante desarrollaré, una apuesta hacia la idea de conjunción versus la idea de conexión tomada de Franco Berardi, alias Bifo. Economía social de lo común, hacia una economía social autónoma. El estado de las cosas. La economía social es un sector difícil de capturar a través de una sola definición, como bien señalan Laval y Dardot. Sin embargo, pese a sus múltiples y sobre todo diversas manifestaciones, podemos identificar como constante que se trata de una apuesta que busca escapar de las lógicas mercantilistas de un cierto tipo dominante de economía. En principio, la economía social, también conocida como economía solidaria, propone como punto de partida que existen otros valores posibles que orientan el actuar económico, además de la mera búsqueda de la ganancia. En este sentido, estas prácticas buscan redefinir o sacar a la luz que el ser humano no es necesariamente un agente egoísta que persigue la maximización de su beneficio, especialmente teniéndolo a este como un beneficio financiero, puro valor abstracto. En este sentido, la economía social también se funda en la idea de democracia interna de su propia lógica y pretende conciliar esta idea con la eficacia productiva, mostrando que no son por definición mutuamente excluyentes. Sin embargo, pese a las pretensiones previamente reconocidas, Laval y Dardot hacen un reconocimiento concreto del fenómeno de la economía social. En principio, en sus orígenes, no toda manifestación de ella tiene la misma raíz, sino que es posible reconocer dos vías en términos generales. La asociacionista, de corte democrático y por tanto de apuesta horizontal, y por otra parte, otra que proviene de una tradición más bien filantrópica y caritativa. Es claro que la primera, en su propia genealogía, posee un compromiso de horizontalidad, mientras que la segunda suele operar de manera vertical pese a sus mejores intenciones. Por otro lado, esta economía social se ha topado con un doble obstáculo en su inserción concreta, en el fenómeno mismo, ¿no? Ya que por una parte estas iniciativas frente al mercado han caído presas de las lógicas neoliberales de la gobernanza y por otra, de frente al Estado, han sido capturadas para ser convertidas en un precario sustituto de las funciones del otro estado de bienestar. En el primer caso, tenemos una economía social que queda subsumida a las valoraciones mercantilistas, pues se evalúa a sí misma a partir de criterios financieros dominantes. Y por otro lado, se convierte en una empresa sometida a los mandatos del Estado, que la ha convertido para colmo en un mero simulacro del derecho a la seguridad social de la población, particularmente cuando hablamos de estados de corte neoliberal, ¿no? Es decir, la economía social parece haberse encapsulado en una forma de caridad altamente precaria, donde encima de todo carece de autonomía, pues por un lado o se guía por criterios meramente mercantiles para definir sus rutas, o por otro, habrá dejado al arbitrio de un Estado simulacro las decisiones de su actuar, dejando a sus asociados, asalariados y usuarios al margen de su propia constitución e institución. Hasta aquí, el panorama nos muestra que en estos casos altamente diseminados en las sociedades actuales, necesitan ser reformados en búsqueda de la autonomía de la economía social que le permita de verdad ser una alternativa que abone a la reconstitución social en pos de un principio común. Es decir, economía social sin autonomía es tan solo un simulacro de sí misma en cuanto a alternativa para fundar un mundo más allá del capitalismo. Sin embargo, cabría también preguntarse qué pasa con aquellas expresiones de la economía social que se han implantado al margen del Estado, así como al margen de las valoraciones de corte neoliberal.
En este sentido, existen diversas organizaciones comunitarias que fundan mundo al margen de este otro sistema y que en efecto es posible decir que plantean una operación autónoma y además democrática. Por ejemplo, las comunidades zapatistas. En ese sentido, Laval y Dardot les reconocen, pero señalan, como se discutirá más adelante, la falta de impulso político franco que las lleve a tomar el poder, ya que éstas incluso se han definido contrarias a esta toma precisamente. Autonomía y democracia interna. De esta manera, una primera apuesta de los franceses consiste en que para que la economía social pueda abonar a la reconstitución de la sociedad, es necesario que ésta parta de la autonomía, un aspecto innegablemente derivado del principio de lo común, una acción que se funda a sí misma a partir de la participación colectiva. Asimismo, los principios que le guían no pueden ser impuestos desde afuera, es decir, no pueden ser los valores de la gobernanza neoliberal medidos a través de sus indicadores financieros, sino que se establecerán a través del principio máximo que deriva de la acción común, el vínculo social. Es decir, independientemente de los criterios a los que se acuerde llegar a través de la praxis común, un principio que deriva de esta actividad en sí misma es el vínculo social, la solidaridad. De esta manera, el común funda en su movimiento mismo una subjetividad diferente que revela la potencia del colectivo, que sin embargo a su vez descansa en la negociación interna constante que da posibilidad al actuar de las singularidades. Por eso parte del conflicto y no del disciplinamiento. De esta manera, si bien es cierto que Laval y Dardot no asocian el principio de lo común a una subjetividad, es cierto que si la praxis común parte de la conflictividad, eso supone o nos permitiría suponer singularidades en interacción que solo son posibles si pensamos en un marco de operación democrática. O sea, si hay conflicto es que no hay homogeneidad, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Remención económica, más allá del abstracto valor de cambio. Un aspecto que me parece fundamental subrayar es la renovada apuesta para concebir a la economía misma. Entendiendo la economía como el sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en pos de la satisfacción de las necesidades humanas, la economía social ha apostado por la no subsunción de estos objetivos a su mero valor de cambio y sobre todo a que estos sistemas pueden ser gestionados a la luz de distintos valores, no solo el de la competencia. E incluso no que no sea ese, pero no solo el de la eficacia. Y un poco creo que ahí podría discutir con Ernesto, ¿no? Tradicionalmente, la economía de corte neoliberal parte del supuesto de la naturaleza competitiva de los agentes, donde cada uno de ellos busca maximizar su ganancia. Sin embargo, la satisfacción de las necesidades humanas no tiene por qué descansar en este supuesto necesariamente, sino que también es posible pensar en el desarrollo de un sentido colectivo que, por un lado, no anule la comprensión de las singularidades y del conflicto, y por otro, no es que se desarrolle a priori, sino que aparece a partir de la praxis misma, que es lo común, y que a su vez da lugar a la conformación de comunes, el vínculo social. Este vínculo se moviliza y da lugar a la solidaridad, y en su conjunto pueden operar una economía basada en el valor de uso, que persigue en concreto la satisfacción de las necesidades de sus integrantes y no de un abstracto económico. De esta manera, este tipo de objetivo colectivo, la satisfacción de las necesidades de los integrantes de la comunidad, obedecerá a una definición democrática, resultado de la praxis común, y no un estándar abstracto provisto desde afuera. Porque además también las necesidades de la comunidad, sí es cierto que hay una base, digamos que de la necesidad biológica, pero hay otras que, además, a esas propias necesidades biológicas hay diferentes formas de responder. No hay una única vía. En este sentido, la economía social, si es articulada políticamente de manera estratégica, puede ser auténticamente autónoma, definiendo sus búsquedas y sus formas internas de evaluación, ya no subsumidas por índices neoliberales ajenos a sus propias lógicas de autoconformación. El vínculo social como principio para el combate político. Nuevas subjetividades son posibles. Hasta aquí la propuesta de la economía social trabaja en la consecución de una autonomía interna, que sin embargo, como bien señalan Laval y Dardot, puede llevar a una práctica aislada y desatender a sus posibilidades de transformación política, de manera extensiva, ¿no? Su potencial revolucionario, digamos. Por otro lado, el hecho de no combatir políticamente también hace de estas iniciativas presa fácil de ser engullidas por el mercado,
o en su defecto de ser subsumidas por el Estado, como se ha expuesto anteriormente. Por ello, el combate político no solo es mandatorio, sino que también es el aprovechamiento pleno del despliegue de la reinvención de la vida, que supone la acción común, ya que ésta puede y da lugar a la construcción de una sociabilidad diferente, basada en el compromiso mutuo, esta coobligación derivada del común, así como también de la apertura de valoraciones posibles más allá del estándar neoliberal mercantilista. Hoy por hoy, en tiempos de coronavirus, vemos el abismo que se abre cuando los vínculos sociales de apoyo se hallan adormecidos. Así como también vemos el despertar y la esperanza que da la visibilización de las redes de solidaridad social. Hoy por hoy, en estos tiempos de crisis, no solo sanitaria, sino humana, por supuesto que económica, es cuando el potencial político de la economía social con auténtica autonomía puede ser visibilizado. Pero por ello no basta con ponerse en acción en la pequeña esfera, sino que es necesario tomar el poder. Solo que debe quedar claro que esta toma de poder no es la de una propuesta concreta y ya determinada a priori, sino la toma de poder de la apertura a la imaginación social, que solo puede ser reconocida así en sus diversas manifestaciones singulares que se acoplan y responden a los diversos afueras. O sea, diversas localidades, manifestaciones concretas, ¿no? Sin sensibilidad no hay imaginación, sin sensibilidad no hay apertura a lo otro. Y bueno, voy por digamos que el último apartado, que es un poco donde trato de ver qué apertura o para qué da este texto para seguirlo pensando, ¿no? ¿Se puede rehacer la sociedad a partir de la economía social? Y además quiero intentar responder la pregunta de Maite, ¿no? Apertura sensible para la economía social al servicio de una política de lo común. La economía social revisitada por Laval y Dardot propone la consecución de otros mundos posibles. Son otros mundos porque cada uno de ellos ha de asentarse en la particularidad de las comunidades resultantes de su praxis común, que desde el principio parten de singularidades específicas, siempre irreductibles unas respecto a otras. Y por otra parte, que también en su interacción y en la mediación a través del conflicto y del acuerdo, se han de seguir transformando. De esta manera es como me parece que podemos entender por qué Laval y Dardot no nos han presentado una agenda de contenidos predefinidos. Sin embargo, sí podemos reconocer algunos, porque de hecho los mencionan, tales como el vínculo social, la valoración del otro, la solidaridad. O sea, yo pensaría que es así como el neoliberalismo tiene esta agenda por la competencia del mercado, ellos tienen esta agenda y además la han declarado. Estoy de acuerdo con Laval y Dardot en su no prescripción de un proyecto o programa general, sino de una apuesta a una praxis. Si bien también recojo la necesidad y la importancia de dar lugar al reconocimiento del otro como un sujeto de derecho, sin duda, pero más allá también con este otro no solo como un sujeto de derecho, sino como no nada más, porque sí, como una singularidad viva con pleno reconocimiento de su agencia, imaginación, sensibilidad y conjunción. Ahora bien, considero que no es que a la proposición de Laval y Dardot le falte algo, ya que una proposición nunca está acabada, como de manera notable desarrolló en su trabajo acerca de la proposición número 1, Montserrat Espinosa, nuestra compañera. Pero sí que puede ser extendida y enriquecida. En este sentido, a toda imaginación le corresponde, para su apertura, un correlato sensible, es decir, una apertura a la alteridad, experiencia de tiempo y espacio más allá de su mera condición formal. Atendiendo a la lectura que hace Kant de la facultad de discernimiento o del juicio, en la tercera de sus críticas, tenemos que la imaginación es libre al no estar sometida a las categorías del entendimiento, sino que en su libre juego puede dar nacimiento a nuevos conceptos, pero emergentes, ¿no? No están fijos, no están todavía establecidos. Sin embargo, esta facultad solo es detonada cuando se experimenta de forma sensible, ya que la entrada de la novedad aparece por el encuentro de lo inesperado, el acontecimiento. Y ahí un poco estoy refiriéndome a ciertas ideas que Paul Virilio también trabaja. De la alteridad del mundo y no de nuestros meros conceptos del entendimiento, categorías, ni tampoco de los conceptos de la razón, que por definición son ajenos a la sensibilidad ya formal como material. A este respecto, Franco Bifo, Berardi, en su texto La fenomenología del fin, parte de que la capacidad sensible, por ende corpórea, sensibilidad y sensitividad, él dirá,
que da cuenta de la apertura al mundo más allá de las codificaciones verbales, o sea, de los signos, ¿no? Es aquella que denomina conjunción. Esta facultad es la que puede dar cuenta de nuestra capacidad de comunicación abierta a nuevas posibilidades y a la diferencia, ya que es la que nos permite escapar a lo ya predefinido y subsumido bajo una lógica dominante. Es decir, la conexión de signos prefijados a priori. O sea, esto último sería la conexión versus la conjunción. De esta manera, para poder sentir al otro, para poder articular imaginaciones sociales, es necesaria la conjunción que está dada por la sensibilidad, y ahí me faltaría haber dicho, y la sensitividad de los cuerpos, que se resisten a ser reducidos. Así, si de verdad busca la libertad que da la imaginación, la economía social tiene que posibilitar la apertura sensible que se funda en la conjunción. Por lo tanto, es crítico que en un mundo que hoy parece estarnos condenando a las relaciones de pantalla, o sea, no está mal que tengamos estas opciones, pero que sean sustitutivas de la experiencia encarnada, aguas, ¿no? Ya Guy Debord desde finales de los años 60 lo veía venir con la social espectáculo. Y bueno, al menos mientras el COVID-19 no pueda ser encarado, estamos atrapados en esto. Entonces, es crítico que hoy pensemos en las posibilidades que conjunten nuestras sensibilidades. Por ello, la participación política no dependerá meramente del tejido simbólico, sino también del marco material que posibilita nuestras acciones sobre el mundo y la capacidad que tengamos para imaginarlo. Somos cuerpos políticos y la política también es sensibilidad. Muy bien, muchas gracias. Muy provocativo texto. Incluso nos deja abierta la beta para la discusión entre ustedes. Finalizó Ernesto, bueno, hablando de eficacia. Él dice que tendríamos que pensar si es deseable que en el ámbito de la economía fuese mejor que rija el principio de la democracia que el principio de la eficacia. Y tú, no solamente defiendes, digamos, irías mucho más allá, porque no sería siquiera la democracia, sino esta sensibilidad que nos permite ser solidarios, casi ponernos en el lugar del otro, ¿sí? No sé qué comentario le harías tú a Ernesto entonces en relación con su pregunta final o su cuestionamiento final. Él dice que dejaba estos cuestionamientos para que reflexionemos juntos. Bueno, ¿tú qué piensas? O sea, ¿tú piensas que la eficacia no debe ser el criterio que guíe? ¿Tú piensas que... ¿Qué piensas tú? Bueno, a ver, yo creo que me voy a ir por partes porque sí, es una pregunta retadora, sin duda, es una muy buena pregunta, ¿no? En principio, o sea, bueno, voy a como recapitular un poco lo que pienso a partir de la propuesta de Ernesto con respecto a la técnica para de ahí brincar un poco al tema de la eficacia, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece una propuesta súper interesante que en muchos sentidos suscribo. O sea, la idea de la técnica como una posibilidad por su cara emancipatoria, con esta carácter terapéutico que en efecto algunos autores como Stigler, inspirado mucho también en Walter Benjamin, sostienen. La suscribo totalmente, pero también en efecto reconozco, o sea, me sumo a Ernesto en esta idea de que se necesita y demanda una reflexión y una actitud crítica respecto a la técnica misma. Pero también creo que lo que pasa es que pensar la técnica en términos, o sea, pensando que la economía fuese solamente técnica y no imaginación social, porque me parece que por ahí va el problema de la pregunta, sería reducirla justamente a su papel de eficacia, de experticia tecnocrática, y la economía en realidad también es un acto de imaginación social, imaginación colectiva. No hay una única vía para alcanzar un objetivo. Y también la decisión colectiva se da a través de elegir esas vías, porque además es muy engañoso creer que las decisiones técnicas, o sea, las decisiones eficaces, se abstraen completamente de otras decisiones de carácter axiológico. Esta idea de la ciencia como un campo meramente epistémico,
que está alejado de lo prudencial, es algo que hoy por hoy creo que podemos discutir ampliamente y yo creo que podríamos demostrar con uno y otro caso que eso es bastante, metodológicamente podemos separarlo, pero en la praxis no están divididas, ¿no? Los imaginarios del mundo están entremezclados y a mí me parece muy peligroso querer delimitar la economía a solo un ámbito de la tecnocracia, porque además sería depositarla solo en manos de los tecnócratas y estaríamos también poniendo en sus manos la imaginación del mundo posible en el que queremos vivir. Eso es quitar tu autonomía, ¿no? Ernesto, ¿qué dices? Escuché muy bien la réplica de Aura, que además, dicho sea de paso, es muy plausible. En efecto, tiene toda la razón cuando trata de deslindarse de que en el ámbito de la economía sea estrictamente la eficacia el criterio único. No desarrollé esa parte porque, bueno, ya va a ser muy extensivo de por sí lo que ya hice, creo haber sido muy extensivo en cuestión de la técnica, pero estoy de acuerdo en que debe de haber un equilibrio. Puede resonar una cuestión meramente sin constante, porque lo que pasa es que más bien el cuestionamiento hacia los autores es, más que yo que esté de acuerdo en que la economía sea el ámbito estrictamente de la eficacia, estaría yo más bien cuestionando un poco a los autores en más bien la idea de que la economía pueda llegar a ser estrictamente democrática, entendiendo en su plenitud la democracia como la ha entendido Tocqueville, como radicalmente se entiende que es la participación, en efecto, de un ciudadano consciente de la toma de decisiones directa y con un espíritu proactivo, no como una emisión de voto, partiendo de eso que esa es la verdadera democracia. La democracia, dicho sea de paso, también en Laval y Dardot está implícita. Yo pienso que ese campo de la discusión, del acuerdo, de la palestra pública, puede llegar a ser, si lo pensamos en términos arientianos, un fin en sí mismo, ¿sí? Que la discusión sea un fin en sí mismo. Entonces llega un momento en el que sea tanta la discusión y tanta la deliberación que no se llega a un punto concreto en el que se tiene que tomar una medida de vida o muerte, ¿no? Hay circunstancias que son específicamente urgentes, que no se pueden tomar con un criterio ni democrático ni deliberativo, ¿no? Hay necesidades en un ámbito, ciertamente las biológicas, que hizo muy bien la distinción Aura, pueden ser una de ellas. Por ejemplo, en el caso del COVID, en el caso de una cuestión que pase más allá del sentido común, deben de haber términos técnicos que diriman la discusión y que por lo menos nos den el sentido directo, ¿no? Entonces, una cita provocadora de ellos es esto de llevar la república a la economía. Esto los autores lo retoman y lo van exponiendo, pero se les olvida un poquito la Comuna de París, que fue un intento de eso, y llegaron los alemanes y le aplastaron la Comuna de París. Entonces, otro ejemplo es que esto lo tenía muy claro Lenin cuando afirmaba que la revolución debía de ser una toma del pueblo para cultivar las granjas y que no había policías, y entonces esta cuestión democrática, y después se dio cuenta de que no era tan fácil reorganizar y organizar un sistema económico a partir de la improvisación y de la democracia. Por eso, y bueno, él se fue al exceso, ¿no? Pero el punto es que si en efecto no tiene límite, un límite considerable la democracia dentro del ámbito económico, sería tan perjudicial como en efecto sería el extremo de que la eficacia solamente sea el criterio, que eso es una tecnocracia. Yo en postura no estaría ni de acuerdo ni en la eficacia puramente, porque la economía no está sustraída de la política, pero tampoco diría yo que la política y la economía se identifican como en algún momento parece, desde mi punto de vista, los autores quieren identificar,
¿no? O por lo menos no delimitan bien y es un riesgo potencial. Entonces, por eso planteo que no, y apelo a Hannah Arendt cuando dice, aguas, una cosa es la política, ¿sí? Y la política no está para Oh, de nuevo te fuiste, Ernesto. Gustavo, ¿tú qué piensas de esto? Pues, De la relación entre economía y política, política y economía. yo estoy, de acuerdo con algunos elementos que está señalando, Ernesto, Por ejemplo, en la medida que, que él señala que es necesario, cierto conocimiento técnico y cierto conocimiento especializado al momento de intervenir en ciertas decisiones políticas. O sea, creo que yo estoy de acuerdo con Ernesto, cuando dice que, que no es posible someter a un proceso democrático todas las decisiones y que debe de haber ciertas prioridades y que se tienen que examinar a partir de coyunturas específicas. ajá, En eso estoy de acuerdo con él. ajá. Pero ustedes creen que de la lectura de la Válida Ardot se desprende que haya algo así como un abandono de las capacidades, digamos, eh, que, que, que se requieren, las capacidades técnicas que se requieren para la toma de decisiones. Yo no creo que sea eso exactamente. De hecho, yo, a diferencia de Ernesto, no sé qué piensen Monse o Carla, que han trabajado AREN igual que yo, acerca del comentario que está haciendo él. Yo creo que mmm, no, no, eh, no es que tampoco AREN estuviera haciendo una separación radical de la toma de ciertas decisiones, la cuestión en relación con la economía y, por tanto, de la política con la economía. O sea, lo que me refiero es que a que sí, Aren estaba clara en que el ámbito del trabajo, o lo que podríamos llamar el ámbito de la técnica, tiene que estar bien diferenciado del ámbito de la política. Pero eso no significa que, digamos, las metas o los fines que se pretenden o que se buscan en política y no tengan que ver con el ámbito de lo económico y que y en ese sentido, si tienen que ver, ahí tiene que haber también un papel de la acción política. No sé qué piensen ustedes, Monse y Carla. Yo creo que ahí, no sé, Ernesto me parece que está forzándole el brazo a Aren, ¿no? A ella cuando le preguntaron en algún congreso que hubo en relación con su pensamiento en la New School en los años 70, esta separación entre lo social y lo político, no me acuerdo si fue Macpherson, creo que fue Macpherson el que le preguntó, le dijo, bueno, pero ¿usted cómo puede sostener esto? Y ella lo que dijo es, bueno, pensemos en el caso de la construcción de una escuela. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Bueno, obviamente que las decisiones técnicas las tiene que tomar el arquitecto de cómo se va a construir la escuela, pero los fines de la educación, en fin, y todo lo que está por detrás de la construcción de ese edificio, pues tienen que ver con decisiones políticas. Bueno, pues en el caso de, digamos, este ejemplo me parece que sirve bien también para el caso de la relación de la economía y la política. Por eso creo que quizá le está forzando un poco el brazo Ernesto. No sé qué piensen ustedes, Monse y Carla. Sí, no sé, digamos, Arendt sí hace estas distinciones, bueno, me parece que hace precisamente, distingue la economía de la política porque la economía se basa en otros criterios, ¿no? Y como decía Ernesto, por la dinámica medios-fines. Uh-huh. Pero también, por otro lado, creo que Arendt sí llega a criticar el hecho de que finalmente
la economía, que de algún modo se encontraría en el ámbito de lo social, se totalitarice, ¿no? Y extienda los criterios económicos o técnicos al resto de las áreas, que al final pues es lo que ha hecho el neoliberalismo, ¿no? Exacto. Entonces, creo eso, o sea, ella sí distingue entre los dos ámbitos, pero también critica el que unos criterios que funcionan únicamente o con razón y pertinencia en uno de ellos, que son los económicos, pues alcancen otras esferas de la vida que se rigen por otros criterios y tienen otras finalidades. Pero ¿no te parecía, al leer el apartado dedicado a esta economía social, que justamente este apelar a la solidaridad, a los vínculos sociales, a lo comunitario, era como una forma de convertir la economía en una especie de ámbito de la acción? Sí, Como sí, si, es como que si Laval y Dardot estuvieran tratando de romper esa dureza con la que Arendt separa esto, ¿no? sí, yo creo un poco, recordando lo que exponía también hace 8 días, me parece que Laval y Dardot en distintos momentos hacen como vías de una sola dirección. Es decir, no admiten que, por ejemplo, o critican que lo económico se extienda al ámbito político o que lo económico rija el ámbito político, pero sí que lo político influya en lo económico. En el ámbito de la economía social, me parece que es lo mismo, o sea, como que en muchos momentos ellos ponen como el valor más alto, y también en eso me parece que son como deudores de Arendt, el político, y entonces es el político el que de alguna manera ordena a los demás, ¿no? Pero se critica cuando alguna otra esfera trata de imponerse sobre lo político, ¿no? Y precisamente ocupar el lugar que consideran que le toca, pues, de preeminencia. Claro. Carla, no sé si quieras decir algo más tú. Sí, bueno, ¿sí me escuchó? Sí, perfecto. Sí, sí, coincido con Monse. Bueno, esta ha sido también como la lectura que he dado o que he tenido del texto, de la propuesta, y que recuperando esto que acaba de mencionar, sobre que habría que partir de otra consideración de lo político que se permeen de alguna manera en las demás esferas, nos daría como consideración no solamente otra construcción, como lo mencionaban en alguna de las sesiones, otra construcción de la subjetividad, sino incluso también del trabajo, ¿no? Que es sobre lo que le tocó exponer, entre otras cosas, ay Dios, Ernesto. Y sobre ello quisiera más bien orientar mi comentario, y es destacar una de las ideas que me pareció fundamental sobre este replanteamiento que hacen de la consideración, por ejemplo, como de la subordinación de los asalariados, y que me parece fundamental lo que destacó también Ernesto sobre la técnica o la tecnología, pero yo me iría más bien incluso desde, como lo mencionaste, Maite, desde la dimensión del trabajo. O sea, es fundamental la división que hay desde ahí, y que Labat y Dardot nos hablan de que hay
existe como un vínculo de subordinación, ¿no? Del asalariado, ¿no? Del trabajador, que lo vincula a la empresa y que permite privarlo, ese vínculo lo priva de antemano de sus derechos, mientras se encuentra bajo este imperio del propietario o del empresario, y que aún así lo acepta, ¿no? Bueno, a pesar de esto o con todo y esto, pues no hay otra forma, ¿no? Entonces hay una aceptación y en este sentido la empresa, pues, lo mencionan algo así como que permanece fuera o pareciera que permaneciera fuera del Estado de Derecho, porque no solo reconoce a la sociedad como poseedora de derechos, pero no sé si extrañamente a los trabajadores más bien, que el propietario sea quien posea o caracterice este vínculo que tiene con el trabajador. Y en ese sentido, la empresa produce más que, dicen ellos, más que el valor financiero, también produce y reproduce la sociedad. Y en este sentido lo vinculo con lo que sostenía Ernesto en relación a la tecnología, porque ya como en la segunda parte de su texto, mencionaba o afirmaba más bien que la tecnología puede ser usada también en otro sentido, no en un sentido totalitario y de consumidores, sino en darles otro aspecto, ¿no? Pero yo me voy desde esta dimensión desde el trabajo, porque desde ahí ya están predefinida, ya tiene una consideración, ya tiene una construcción social, ya tiene todos nuestros artefactos, eso que uno va a consumir ya está incluso predefinida antes que nosotros nos caiga como el 20 de cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, recuperando lo que se mencionaba sobre estas dos dimensiones de la economía y lo político, me parece que, como lo mencionaba Monse, lo político, sí, bueno, una nueva consideración de lo político tendría que permear estas esferas para tener otra consideración, no solo del trabajo, sino hasta de la tecnología. O sea, sí se tendría que tener como otra visión, otra noción, otro punto de partida, porque si continuáramos en esta división, incluso hay un distanciamiento moral sobre los efectos, no solamente del empresario para con el medio ambiente o con lo social, sino hasta nosotros mismos como consumidores, ¿no? Gustavo había levantado la mano. Nada más, si te entiendo bien, tú lo que estarías diciendo es que esta otra vertiente positiva de la que habló Ernesto con relación a la tecnología, ni siquiera, tú eres más pesimista, tú crees que ni siquiera esa es posible. O sea, tú lo que estarías diciendo es que las relaciones laborales, o sea, la relación del proletario con el empresario, impide que la tecnología en ningún caso pueda ayudarnos a, digamos, a ser una vacuna contra la dominación que ejerce el empresario o propietario sobre los medios de producción y sobre el propio asalariado. Pues es que yo, exactamente, no considero que la tecnología incluso sea como algo separado o algo ya desvinculado de nuestra visión del mundo, ni sobre nuestros vínculos, como dejó entrever también Aura. O sea, ya está filtrada desde ahí, ya está permeada desde ahí. Gustavo, ¿qué querías tú comentar? Sí, doctora, yo creo que lo que comentó la compañera es muy, muy importante y yo coincido con lo que está comentando y recuerdo lo que decía la proposición que yo expuse, que es la proposición 2. De ahí Laval y Dardot hacían un análisis de lo que significaba el uso
hacían como una diferencia de que la práctica comunitaria tenía una precondición para la práctica comunitaria, era el cuestionamiento de la propiedad privada, porque ellos lo que rechazaban era que el uso se entendiera como a partir de la buena voluntad de un propietario, no sé, por decir Facebook, Amazon, Netflix, que te permitía utilizar cierto producto de la manera más creativa posible y que masificara el consumo y que se estructurara a partir de redes. Y justamente lo que ellos señalaban es que en esos ejemplos no había un cuestionamiento de la propiedad privada y que en ese sentido lo común necesariamente implica el cuestionamiento de la propiedad privada. Justamente ahí pues involucra todo lo que está señalando la compañera, o sea, la relación del asalariado con el patrón y que necesariamente ese criterio escinde lo social, pues, o sea. Claro, pero tú estarías diciendo que entonces ellos no encontrarían en la técnica, o sea, lo que estaba diciendo Ernesto, lamentablemente pues ya le sacaron definitivamente, yo creo que a la técnica no le gustó lo que estaba diciendo y la dejaron fuera. Su tesis era muy fuerte, porque lo que estaba diciendo es que Laval y Dardot subestimaron la dificultad de la transformación del mercado al sustentar sus propuestas en un principio carente de contenido y sin un agente concreto de transformación. Es muy fuerte. Es decir, el asunto es que por haber omitido hablar de la tecnología en sus planteamientos, estarían dejando como carente de contenido el principio de lo común. Y además, bueno, carente de contenido y sin un agente concreto de transformación. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Es una pena que no pueda como reaccionar. O sea, a pesar de lo que tú estás diciendo, o sea, a pesar de que tú estás diciendo, bueno, sí, ellos sí estaban conscientes de que la inapropiedad y que la no apropiación y que la crítica a la propiedad privada es el eje de su planteamiento y ese es el que puede dar respuesta a las objeciones que está diciendo Carla. Pero bueno, dando esto asumiendo este punto, ¿ustedes creen que el hecho de no mencionar la técnica en este punto, en el punto número 4, en la proposición número 4, deja carente de contenido su principio, el principio de lo común? Bueno, no sé, Aura antes de nada había pedido la palabra, ¿verdad? Ya me anticipé yo, pero... Sí, bueno, creo que, o sea, justo en lo que está comentando Carla más, lo que dijo Gus, hay una clave. O sea, sí es cierto que la manera en que se utiliza la técnica a través de la lógica del control, que además tiene mucho que ver con la manipulación de los sesgos cognitivos que presentamos, genera un espectro o un ámbito de poca manipulación y de poca como emancipación, o a veces quizá igual y hasta la cancelar. Creo que ese análisis es muy bueno en el trabajo de Ernesto. Sin embargo, creo que omitir lo que proponen Laval y Dardot, que creo que es crítico, y Gus lo acaba de decir muy bien, que tiene que ver con, es que no solo es la cancelación de la propiedad privada, es la cancelación de la lógica de la propiedad misma. No importa si es privada o es pública. Sí, es sustraerse exacto. a la lógica de toda propiedad para que impere el uso, no la propiedad de nada. Y el hecho de que impere el uso, entonces sí nos pone en una condición donde hay una cita muy bonita justo de esta proposición que trabajó Ernesto, que habla de que es muy difícil pensar en esta emancipación dentro de la empresa si está gobernada por la monarquía, ¿no? O sea, entonces implica, por eso la empresa social no es una empresa con propietarios. En la medida en que hay propietario, esto se cancela. Y creo que de eso va la propuesta de Laval y Dardot. Y creo que claro que tiene un contenido brutal. Y claro que hay una gente ahí que es este colectivo que se hace de la empresa social, ¿no? Claro, sí es cierto que si omites la dimensión técnica, pues está siendo carente de un elemento que hoy por hoy además es definitorio, pero tampoco creo que cancele la posibilidad de tener un agente, además creo que muy claro. De hecho, creo que al revés, si solo atendiéramos al problema de la técnica
en este sentido de la técnica como veneno, ¿no? Y no como fármaco, pero aún atendiéndolo solo como fármaco, si dejamos la propiedad activa, la propiedad como una lógica, lo que señala Gus, bueno, ¿qué tal que Facebook me dice, sé creativo, te doy mi herramienta? De todas maneras, ahí hay un imperio, hay un dominio. Claro, ¿no? que es lo que está diciendo Carla, justamente. Exacto, justo lo que está diciendo Carla. Entonces Sí. yo, la verdad sí, creo que en ese aspecto, en otros no, pero en ese aspecto sí disiento con lo que sostiene Ernesto. Fernanda, tú querías... Es- A ver, Ernesto creo que Sí. quiere decir algo después de que Sí, le hemos bueno. bombardeado. A ver si no hay problema que te saque, Ernesto. No es casual de que me saquen acá del Zoom. No. En efecto, es muy, bueno, primero que nada, muy enriquecedor los puntos de vista de todos. Me ha servido mucho. Bueno, ante todo quisiera decirles que es una tesis que estoy trabajando y todavía está como incipiente, entonces sí tiene, y sobre todo, creo que contestar cada uno de los cuestionamientos sí me llevaría un buen rato, pero sí los he, por lo menos sí los he considerado, y en especial esto, yo no sé, para la compañera Carla, que había dicho que el asunto del trabajo, bueno, es muy valioso, en efecto, yo lo primero que digo, y creo que es claro en mi trabajo, es que la técnica está supeditada a un sistema financiero. O sea, para ser precisos, porque no quiero decir capitalismo, porque el capitalismo tiene mucha tradición, mucha cola, ¿no? Y los autores, finalmente, en el libro de La Nueva Razón del Mundo, donde se están peleando es con el capitalismo financierista, ¿sí? El especulativo. Entonces, por eso hago esta connotación primero. La técnica está dentro de una estructura, de una lógica. En efecto, es una lógica de propiedad privada, ¿sí? Eso, y no solo de propiedad, sino de empresa. Y ciertamente, lo primero que digo es que estas plataformas crean el imaginario de la creatividad y de la socialidad y todo, pero todo está previamente calculado desde las cúpulas del poder. Entonces, esa es mi primera. Pero eso no significa que la técnica, justamente por ser, y la técnica tal como se está desarrollando, pueda tener incluso tal potencial que el concepto de propiedad privada y de trabajo como lo entendía Marx ya no tenga mucho sentido. Por ejemplo, no sé, pienso en los navegadores de código abierto, o sea, ¿quiénes son los que hacen estos navegadores? Pues ya no están sujetos a una lógica empresarial, ¿sí? Están sujetos justamente a una lógica de salirse de esa lógica, ¿sí? Y que tiene la posibilidad, a partir de la técnica, ¿sí? De crear contenidos, pues sin ningún afán de lucro. Entonces, que claro que después se subsumen, pues claro, ese es un riesgo porque justamente el mercado es voraz, ¿sí? Pero de que hay un entorno en el que la tecnología puede incluso tener una emancipación alternativa, claro que la tiene. Y no solo claro que la puede tener, sino que la ha tenido. Y por eso cito algunos ejemplos históricos que a lo mejor tendría yo que desarrollar y tendría yo que explicar como en proceso técnico, ¿no? El proceso más especializado de esto. Y por supuesto tampoco soy yo un especialista, pero justamente ese es como el camino. El camino es que en efecto sea farmacológico, porque si no es farmacológico, ¿sí? En sí mismo, entonces ya no hago mi tesis. Pero yo creo que sí. Entonces, bueno, agradezco la aportación, pero sí pienso que podría haber un desarrollo ahí. En cuanto a Aura, también me ha parecido muy pertinente su observación, pero ahí sí, como dice, estamos como en contraposición porque esto de la imaginación, Aura, yo ya lo vengo escuchando desde Marcuse, Horkheimer, la imaginación, desde retomar a Schiller, que Kant, la imaginación para pensar otros mundos y todo, y la verdad es que se diluye la propuesta, ¿no? Y ciertamente que estas cosas no es nuevo, pero la verdad es que no veo cómo se pueda salir, por más de que ellos digan que sí, en efecto, hay un principio de lo común y eso está muy bien,
pero ya cuando uno se tiene que enfrentar contra la realidad, ¿sí? Ante mercados excesivamente sensibles, ya ahí la idea de la comunidad y de la empresa social, la verdad es que no tiene mucha viabilidad, ¿eh? Yo por eso no compro del todo su discurso tan optimista, y ciertamente me refugio en un pesimismo. Pero bueno, por eso en ese lado yo no estaría tan de acuerdo con Aura. ¿Y qué otro punto por ahí? Creo que también lo de Aren. No, en ningún momento creo haber dicho que Aren, para Aren no hay una incidencia entre lo político y lo económico. Creo haber dicho que la economía no se puede identificar con la política, es decir, que en efecto no hay economía que pueda ser totalmente democrática, ¿sí? Es decir, que se pueda regir solamente por principios deliberativos. Tienen que haber principios técnicos también y de fin y de medios. Por ello, estoy de acuerdo en que exista una política que incida en ello, pero desde otro ámbito, ¿sí? No es en la compra nada más de la eficacia, pero en ningún momento identificar la ingenuidad de que lo empresarial pueda llegar a ser social. Ahora, también tengo otra observación en relación al texto, pero bueno, quisiera mejor dar como pauta a otros cuestionamientos, y pues para no ir consumiendo el tiempo. Sí, a ver, vamos, ya tenemos varias manitas levantadas. Fernanda estaba esperando poder hablar, después creo que levantó la mano Gustavo y después Aura por alusiones. Sí, y también Monse después. a mí me gustó, primero, los dos textos me gustaron mucho, creo que ponen en consideración cosas muy, muy relevantes. Me encontré mucho, creo que fue evidente en el texto de Aura, ¿no? Creo que hay un diálogo muy, muy interesante. Y bueno, o sea, no quiero repetir mucho porque creo que también Monse y Carla y Aura ya también lo han dicho, y por supuesto Ernesto en su texto y en su réplica. Sobre esta cuestión de la relación entre política y economía, yo la pensaba, por un lado, digamos, tomando en cuenta la distinción entre la política y lo político, ¿no? Y de ahí, como en el sentido de pensar que en la economía también hay cuestiones políticas importantes, como la que mencionaba Carla, ¿no? De la subordinación y no nada más, ¿no? Sino pensando en la técnica, pues lo que ya han comentado de en qué contexto se produce el conocimiento, para qué se utiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que justamente ahí es donde entra el principio de lo común. Y sobre todo me quedé pensando, a propósito de esos comentarios y del texto de Aura sobre pues la pandemia que estamos viviendo, precisamente cómo ahí se ve que hay una concepción específica que está jugando en el conocimiento, que es, que digamos, presenta en este sentido la pandemia por fases, ¿no? O sea, y que necesariamente la pandemia se va a mover así en todos los lugares a los que llegue, ¿no? Entonces, creo que ahí justamente habría que ver cómo el conocimiento, digamos, la perspectiva hegemónica del conocimiento a la que atendemos, ahí está moviéndose, ¿no? O sea, hay, digamos, por parte de los gobiernos, justamente digamos, un atender las pautas del conocimiento especializado, técnico, etcétera, que dice, se va a mover así y así, ¿no? Y no hay manera otra en la que se pueda mover, cuando lo que estamos viendo de hecho es que se está moviendo de diferentes maneras. Es más, creo que ahí... Es más, incluso a la hora de tomar decisiones sobre si encierro o no encierro, que en el fondo son decisiones de carácter político, pero que lo que pasa es que se instrumentan a partir del argumento de que pues la técnica así lo demanda, ¿no? Los expertos así lo demandan, ¿no? Exacto. Y en ese sentido creo que pensar desde lo común
abriría perspectivas sobre la producción del conocimiento, que bueno, ya Foucault también lo había dicho, ¿no? O sea, la producción del conocimiento tiene detrás una voluntad de poder. Entonces, en ese sentido, creo que ni en la economía, ni en la producción de conocimiento, y por supuesto en la técnica, se puede simplemente o sea, como que no hay una incidencia, ¿no? De lo político ahí, sino al contrario, ¿no? Finalmente así es como ha venido el progreso, ¿no? Y que ahí la cuestión es esa, ¿no? La ciencia se sigue moviendo en ese sentido, ¿no? Hacia el progreso, que es político totalmente. Claro. Gustavo, ¿quieres hacer algún comentario y después Aura? ¿No? No, doctor, no sé por qué se quedó levantada la mano, ¿no? Ah, perdón. Aura, ¿tú sí tenías la manita levantada? Sí. Ok. Sí, bueno, yo quería comentar dos cosas. La primera, que tiene que ver justo con la complejidad de esta discusión entre justamente experticia, democracia, o sea, de cuál es el papel de los expertos, el papel de los legos, porque además también hay experticias no certificadas que no son reconocidas, pero son experticias, ¿no? Hay saberes soterrados. Entonces creo que la economía presenta esta dificultad, porque en efecto, bueno, ya creo que lo dijimos mucho, Fer lo acaba de decir súper bien también, lo económico también tiene muchas dimensiones políticas, ¿no? Y en ese sentido creo que además me parece muy bonita la idea y que además que creo que es algo que yo no soy conocedora de Arendt como ustedes lo son, ¿no? Pero pensando en que Arendt establece esta idea de lo político a partir de la crítica del discernimiento, es porque justamente es una posibilidad de deliberación, ¿no? Ustedes lo entienden mucho mejor que yo, ¿no? Y en esa medida también estas dimensiones de la economía, pues justamente parten de estas posibilidades de imaginar distintos mundos posibles, ¿no? Y la experticia misma, pues también se encuentra con ciertos límites cognitivos que comprometen, ¿no?, una apuesta de mundo que sí, que ya es una elección política. O sea, el mundo basado justamente en el dominio de la naturaleza ya es una apuesta, ¿no? No es como una verdad última y acabada. Pero bueno, ese era un comentario. Pero el siguiente, que tiene que ver con lo que decía Ernesto respecto a la imaginación y todo, creo que, bueno, no sé, o sea, igual no le interesa, pero podría ser interesante quizá una lectura de la tecnología que es muy, muy interesante y creo que es mucho, o sea, es muy complementaria a la de Ben Stigler en términos de lo farmacológico, pero también porque abre la pauta a que la tecnología no solamente no es ciencia aplicada, ¿no? Es algo más, tiene una aportación inédita, algo que no puede preverse por la aplicación meramente de leyes, ¿no? Y esto está en Simondon cuando habla de la técnica. O sea, su noción de la técnica es mucho más amplia, además ve la técnica como fin en sí mismo, justamente no como una mera cosa instrumental, no es meramente una práctica instrumental. Creo que vale la pena porque además ahí creo que se revierte pues esta creencia que tienes de que la imaginación tiene sus límites. Porque Simondon también trabaja el espectro que se da entre imaginación e invención, que es uno y solo uno mismo, nada más que por fases de consolidación cognitiva. Y además da la vuelta de la imaginación, la invención, digamos que pensándola como la culminación de la imaginación y la saturación simbólica, hay un punto en que abre posibles a imaginar todavía mundos nuevos y se da un ciclo, ¿no? Y creo que entonces la imaginación no solo no es estéril, es lo mejor que tenemos, ¿no? Y por otro lado, esto que decías de las limitaciones de la empresa social, a mí me parece y que por eso eras un poco escéptico, está bien, digo, es una postura, pero me parece que la propuesta de Laval y Dardot, justo en la propuesta 5, hace algo muy, muy interesante, porque sí hablan de un papel del Estado, hablan de hecho un momento en que el Estado tiene que abrir brecha para que justamente estas economías sociales puedan encontrar su sitio y hacer frente al mercado, que en efecto es muy fuerte y tiende a engullirlas, ¿no? Pero no un Estado que centralice las decisiones, sino un Estado que les abra cancha y respete sus autonomías. Por eso me parece que la propuesta de ellos no es tan ingenua como parece, ¿eh? A mí la verdad me parece que por ahí también hay, como se nota, por qué de plano tampoco le dan el cachetada al Estado. Sí tiene un papel, pero no es este papel soberano al que hemos estado más acostumbrados, ¿no?
Y esto. Sí, sí, que ellos han discutido. Monse también tenía una intervención, quería intervenir. Sí, siguiendo como en esta línea y en esta defensa de la imaginación, este, a mí hay una parte del libro, ya al final en el excursus, cuando dicen, o sea, que me gustan mucho, cuando dicen que, o sea, no hay nada de ineludible en esta razón neoliberal, ni nada de ineludible en, el, en la economía, en la política, es decir, no hay un destino previamente fijado, porque incluso esta economía, con todas las dificultades que apuntas y con todos los actores que intervienen y demás, no deja de ser una construcción artificial, o sea, no deja de ser una creación nuestra, no es algo que escape o haya escapado en sus orígenes a las propias decisiones y a la libertad de los sujetos. Y esa es la razón por la que es posible imaginar mundos posibles, ¿no? Repitiendo la palabra, perdón. Eh, y que precisamente parte del éxito de esta racionalidad es creer que no hay alternativas y, digamos, hacer de lado aquello con lo que contamos precisamente para proponer alternativas, que es la imaginación, ¿no? Es verdad que la economía es muy compleja y presenta todas las dificultades que conocemos y que no conocemos por no ser expertos, pero finalmente se pueden pensar en alternativas y en otros mundos que quizá, pues efectivamente nos demos cuenta que no son compatibles con esa economía, pero pues siempre habrá personas dispuestas a perderlo todo, ¿no? O sea, todo lo construido con tal de encontrar, De imaginar nuevos mundos. de imaginar nuevos mundos. Es decir, eh, el hecho de que así llevemos viviendo siglos o que así funcionemos o los grandes intereses, qué va a pasar y demás. Es decir, lo peor que podría pasar es, no sé, la muerte, ¿no? O sea, bueno, hay como dos posturas, ¿no? Lo peor que podría pasar es la pérdida de la libertad o la pérdida de la vida, y siempre hay personas dispuestas a renunciar a cualquiera de las dos, con tal de que en un futuro tomen materialidad, posibilidades de vida para los que vengan después, ¿no? Bueno, es una intervención súper esperanzadora, sí, casi como para cerrar la sesión, pero no, porque yo quisiera todavía hacerle un comentario a Aura, que me pareció muy interesante que introdujeras esta idea de conjunción de Franco Virardi. La semana pasada hubo una plática con Franco Virardi. ¿Tú estabas ahí? Que organizó el TEC, organizó Dejan Mihailovic. No, no. No, la vi ya demasiado tarde, sí, Bueno, me dio mucha tristeza. bueno, él me ha prometido que nos la va a pasar. Y les recuerdo que, espérenme, mañana, ¿verdad? Sí, mañana miércoles es la conferencia, la plática de Michael Hart con él. Entonces, es a las, ya no recuerdo si es a las 11. ¿A las 11? Sí. Ujú. 2:30, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Pues yo lo vi en la mañana, a menos de que, porque la del miércoles pasado fue a las 11, pero Fue a las vi 11. que había cambio de Ok, horario, sí, que era sí, 2 sí. Y y la de, media. es verdad, es a las 2:30. Sí, 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 sí. Ah, sí, qué horario tan horrible. Pero bueno, ni hablar, almorzaremos un poco y después, porque si no, uno no puede pensar sin nutrirse, pues. Sin calorías. Bueno, en cualquier caso, volviendo al punto, bueno, dos cosas voy a decir en relación con esto de las conferencias. Una pregunta para ti, si podrías desarrollar un poquito más esta apuesta de Virardi acerca de la noción de conjunción y de cómo te parece a ti que redondearía la noción de economía social que nos están planteando la Valli d'Ardot. Ese un punto. Y luego decirle a Ernesto que si esta idea que tiene de cómo la tecnología podría abrirnos puertas, ¿no?
podría, o si él tiene algo leído sobre el texto, los textos de precisamente de Michael Hart y Negri, Tony Negri, donde parece que ellos tienen una confianza en que gracias a las tecnologías podría generarse un nuevo sujeto. Quizá Gustavo puede decir algo al respecto, porque me dio la sensación de que tú lo estás pensando en términos de esta idea de la tecnología como fármaco, pero quizá, dados tus intereses y dado lo que parece que orienta tu lectura, la posición de Hart y Negri podría ayudarte. No sé si quieras abundar en algo, Gustavo, en relación con eso. Sí, doctora, claro. Creo que sí. Justamente la tesis de Ernesto creo que coincide con la propuesta de Hart y Negri, porque justamente ellos señalan que la emergencia del trabajo cognitivo en el posfordismo lo que hace es justamente plantear la posibilidad de que los sujetos se reapropien de las fuerzas productivas y a su vez los sujetos a través de todo este trabajo afectivo con las máquinas van a ser posicionados en redes y en comunidades que eventualmente van a conformar un sujeto colectivo muy grande que puede instaurar una sociedad poscapitalista. Esa es como la tesis fuerte, ¿no? De que toda la emergencia del trabajo conectivo va a producir una multitud, la multitud posfordista, que va a liquidar al capitalismo. Uh-huh. Bueno, por ahí puedes hacer como continuar tus lecturas, ¿no? ¿Y en qué texto encuentro eso? ¿Qué dices? Yo lo leí en Imperio, principalmente en la tercera parte de Imperio. Aura. Bueno, a ver, voy a tratar de ser lo más clara posible. Si bien este es un concepto que estoy trabajando, pues acepto que quizás no lo domine del todo. Así lo Está bien, no importa, un poco. Nos abres los ojos y ya después nosotros te seguimos. Sí, bueno. Bueno, Berardi lo que hace este trabajo, o sea, lo que él plantea es que existe, digamos que en el ámbito de la comunicación humana, tradicionalmente, o sea, pero en el mejor sentido de lo tradicional, digamos que en términos de nuestra evolución, o sea, sí es cierto, tenemos el lenguaje y el lenguaje codifica y digamos que segmenta y elige ciertas partes de la realidad y forma códigos de manera que se hace más sintética nuestra interrelación, ¿no? Comunicativa. Pero también hay una dimensión de la comunicación que no está plenamente codificada, no está encapsulada, o sea, no es unívoca, y que tiene que ver más bien con el campo de la sensibilidad y la sensitividad. Él distingue entre estas dos porque sensibilidad se refiere más bien al ámbito de los afectos y sensitividad, sí, obviamente esta cosa de la sensorialidad, ¿no? Uh-huh. De los sentidos, pues de los afectos. Ajá. Decimos los 5 sentidos, pero bueno. Uh-huh. Entonces, y él dice que en este ámbito, digamos que lo rico de este ámbito es que justamente no se deja codificar, no logra ser capturado por el lenguaje y por eso siempre presenta es indeterminado, o sea, simplemente presenta un cierto grado de ambigüedad y permite siempre el descubrimiento, ¿no? Sensible, pero además no solo el descubrimiento, sino la imaginación. Se abre al abrirse a este mundo otro, ¿no? Uh-huh. Con el que estamos en contacto. Pero además estamos en contacto con ese mundo a través de nuestra sensibilidad y nuestra sensitividad, o sea, desde nuestra condición corpórea. Y eso nos permite también a saber que estamos en y somos uno con el mundo, ¿no? Aunque en un mundo con diversificaciones, con singularidades, un mundo de multiplicidades. Él, por supuesto, tiene una afiliación muy fuerte y deriva mucho su trabajo de Deleuze y Guattari, ¿no? De toda la idea de rizoma. Por eso habla de toda esta idea de las multiplicidades. O sea, no habla de una totalidad única, uniforme, ni mucho menos, ¿no? Pero sí hay una comunicación, ¿no? Constante, uh-huh. Pero que se da a través de este canal de la sensibilidad que no puede no puede ser reducida ni a conceptos, ni a signos, y ahí su posibilidad de amplitud, pero ahí también la apertura a una cosa que podríamos entender como empatía, ¿no? Con el otro y con lo otro. O sea, no solamente el otro, y incluso
con el otro existencial que puedo ser yo. O sea, y ahí se correlaciona mucho con esta idea de las 3 ecologías de Félix Guattari, ¿no? Por otro lado, frente a esto, hay una nueva forma de comunicación que está regida más bien, ¿no? Básicamente, que es la conexión. Y además, el lenguaje analógico, o sea, que hablamos, todavía tiene ciertos espectros sensibles, o sea, que son más bien ámbito de la expresión y no tanto de la comunicación informacional, que da cabida a la sensibilidad. Digo, si no, no tendríamos poesía, el lenguaje no estaría vivo, ¿no? Pero en el ámbito de los ordenadores, digamos, de este tipo de técnica, porque además también hay que notar, la técnica, no toda es esta técnica que reduce o que subsume a un código las cosas, ¿no? O sea, es cierto que la técnica moderna, o sea, toda esta tecnociencia moderna, a la que hará una crítica muy fuerte Heidegger, pues es una técnica que reduce, subsume todo al potencial energético instrumental de las cosas. Por eso le habla de un almacén de existencias. Dice, reducir la naturaleza a eso, pues es lo que hace el drama de la visión de la técnica moderna. Pero no todo es esta misma visión la de la técnica moderna, ¿no? O sea, no toda la técnica funciona igual. Es cierto lo que dice Ernesto de la posibilidad farmacológica, incluso de esta técnica, pero sí es algo que hay que ver, ¿no? Hay que ver hasta dónde se puede, porque se choca con esta cuestión, según yo, de la conjunción y la conexión. Entonces, la conexión, el problema de la conexión es que implica que alguien ya ha codificado las posibles experiencias. Son limitadas y están prescritas por alguien. Sí es cierto, siempre hay líneas de fuga, dirían Deleuze y Guattari, y dirá Franco Berardi, ¿no? Siempre hay esas pequeñas fisuras por las que podemos escapar, incluso quizás reventar las cosas. Aunque también, y ahí, bueno, aunque sé que estoy explicando un poco la idea de Franco Berardi, traerá un poco a colación a la Validardot de decir, también creer que vamos a hacer explotar el sistema desde sí mismo, pues esa sí que creo que ha sido una ruta que nos ha estado como defraudando muchas veces, ¿no? O sea, por algo ellos son radicales, por algo vienen de una tradición trotskista, que dice más, si cambia todo el mundo o no cambia, ¿no? Entonces, esta conexión lo que hace es que ya fabrica la experiencia, es un simulacro, ¿no? O sea, no es una experiencia abierta, ¿no? O sea, es por ejemplo, si yo digo, bueno, es que ahora estoy en el confinamiento terrible, pero está padrísimo porque ya puedo ir a Machu Picchu en estas como aplicaciones de realidad virtual, ¿no? De realidad extendida y tal. Ok, sí, y está bien, qué bueno que tenemos esas opciones, ¿no? Tampoco se trata de despreciarlas, pero no suplen la experiencia viva. Esa es única y además a cada uno de nosotros, cada visita a cierto lugar sería única, es irreductible, por eso es acontecimiento. Entonces, la conjunción tiene que ver con la experiencia del acontecimiento y con la experiencia, pues sí, fenomenológica. Y la conexión habla de una prefabricación, pero de algo que además es muy peligroso porque simula ser esa experiencia viva, ¿no? Y por eso también yo encuentro que hay una conexión muy fuerte entre Franco Berardi y también esta idea de la sociedad de espectáculo, especular, de Guy Debord y de todos los situacionistas, que ellos justo hablaban de reventar este mundo que ya está como súper fabricado y que parece no tener salida, ya es ser como un hecho de la naturaleza, que incluso la naturaleza cambia, ¿no? O sea, también hasta ahí está muy ingenuo creer que es algo inamovible, pero ellos hablan de reventar esto a través de evidenciar, a través de la experiencia encarnada, ¿no? Y un poco de eso va la idea de conjunción. ¿Y cómo crees que esa idea podría abonar a los planteamientos de la Validardot en relación con una economía social? Sí, porque en la economía social, cuando ellos la llevan, justamente dicen, abre esta posibilidad de la solidaridad, del vínculo social. O sea, yo no creo que pueda haber un vínculo social abstracto sin el encuentro de los cuerpos, ¿no? O sea, por eso lo vinculé ahí, ¿no? Y por eso me parece que esta salida, o sea, sí es cierto que algunas fisuras podemos encontrar, por ejemplo, en Facebook para hacer grupos de resistencia, por ejemplo, ¿no? O grupos de encuentro. O aquí en Zoom mismo, ¿no? Nos podemos encontrar y estar discutiendo estos asuntos. O sea, sin duda. Pero también tiene límites. Tiene estos límites que además yo encuentro claramente identificados con el cuadriculamiento de la sensibilidad, ¿no?
Ahí es donde Fernanda encuentra eco a sus investigaciones. ¿Verdad, Fernanda? Muy bien. Bueno, pues lamentablemente tenemos que terminar porque yo tengo que dar mi clase en 3 minutos, la otra. Y tenemos pues una cita el próximo martes. Denise va a recuperar Lo común debe fundar la democracia social, el concepto de democracia social. Andrea va a trabajar esta relación de lo social, lo público y lo político que apareció ya hoy. Entonces volvemos a retomar la idea, digamos, yo a Andrea le lancé un poco el reto de que pensara esa relación porque la Validardot en la proposición 7 dice los servicios públicos deben convertirse en instituciones de lo común. Entonces, ¿cómo podemos pensar eso si tenemos unas distinciones muy rígidas entre lo social, lo público, lo político, que parece que traemos desde AREN las que estamos trabajando estos temas? Y nos quedan otros 2 todavía pendientes. Vamos a ver si quizá tendríamos que dejar todavía para la otra semana siguiente instituir los comunes mundiales con BES y instituir una federación de los comunes con Carla, pero ya sería hasta la otra. La experiencia del día pasado es que si somos 3, parece que nos queda muy poco tiempo para platicar entre nosotros. En cambio, si somos 2, nos queda luego como 1 hora para las preguntas y me parece que se hace un diálogo más rico. Entonces, bueno, como no tenemos prisa, ¿verdad? Pues podemos hacer la próxima sesión con Denise y con Andrea y la última con Bess y con Carla. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, de acuerdo. Por ahí están, Muy bien. por ahí estaban. Lo que pasa es que creo que Denise está teniendo problemas porque entra y sale. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima sesión. Cuídense mucho por dentro y por fuera. Hasta luego, buenas tardes. Adiós.